esta última clase. Gracias a Dios por este día, gracias Señor por esta oportunidad que nos permite hoy reunirnos hoy para poder estudiar tu palabra. Dios, afina nuestros corazones, utiliza nuestras mentes para que seas tú y yo obrando en esta enseñanza de hoy. Te lo dejamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces chicos, tenemos ya los últimos 3 libros, como ya les venía hablando. Okay. Tenemos Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos 3 libros, estos 3 profetas, les expliqué anteriormente, nos da un pie, nos da un puente o nos da una conexión, ¿okay?, con la entrada del Nuevo Testamento. Ageo viene siendo uno de los profetas o de los libros proféticos más cortos de lo que es todo el Tanakh. Cada uno de ellos está en el período post-exílico, es decir, desde la salida de Babilonia. Entonces, ya hemos hablado de el preexilio, durante el exilio y el post-exilio. Entonces, ya como grupo entendemos nosotros que cada uno de los profetas que habló en el preexilio, en el durante el exilio y el post-exílico, tiene un mensaje específico para el pueblo, dependiendo de cada uno de los periodos donde ellos se encontraban. ¿Okay? Entonces, el propósito ya de esta clase es comprender el mensaje de los profetas en el periodo post-exílico, su gran relevancia para la iglesia de hoy, resaltando los principios de obediencia que muchas veces no siguieron el pueblo de Israel, como una esperanza mesiánica y fidelidad en la obediencia de Dios. Pero vamos a empezar a hacer un pequeño repaso, ¿ok? Porque esto viene desde el libro de los Reyes, viene desde el libro de Esdras, viene desde el libro de Nehemías, porque ellos tienen relación uno con el otro. ¿Ok? Israel, nación escogida por Dios, ¿a través de quién? De Abraham y su generación. Israel como nación desvió su corazón de Dios y siguió otros ídolos. Eso lo podemos ver a partir de la salida del pueblo de Israel de Egipto, donde tengan por ahí muy presente Deuteronomio 28, donde el Señor hace una lista de las bendiciones que iban a recibir como pueblo si obedecían la voz de Dios, los mandatos de Dios, la ley de Moisés, el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Si ellos obedecían, según el capítulo 28 de Deuteronomio, iban a recibir ciertas bendiciones y hay una lista entera. Si no obedecían, también había otra lista entera que venía de maldición, de escasez, donde el pueblo iba a ser cautivo por naciones extranjeras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ténganlo presente porque lo vamos a utilizar en ciertas partes de la clase. Tenemos que el pueblo de Israel nuevamente se divide en 2 naciones. En la tribu del norte tenemos a Israel con las 10 tribus y las tribus del sur con las 2 tribus, que era Judá. Tenemos una línea cronológica donde vemos cada uno de los reyes, donde vemos que en un reino no hubo reyes buenos, en el otro reino sí hubo algunos reyes buenos, y todo fue parte de una cronología. Tenemos que la caída de Judá viene siendo ante Babilonia, que es lo que más nos compete ahorita a nosotros. Vamos a hablar ahora de Babilonia. El Israel, que es el reino del norte, como ya lo vimos, cae ante Asiria. Eso ya lo vimos cuando vimos en Reyes, capítulo 17. Y en capítulo 2 vemos la caída de Babilonia, donde la ciudad es destruida y son llevados cautivos y queda un remanente en Judá. Tenemos que en la caída de Babilonia, que fue por el medio persa, ¿ok?, después de la muerte de Nabucodonosor, el reino babilónico se debilita, que lo vemos también en Daniel capítulo 5, toma posesión Nabonido, que ya lo han venido estudiando ustedes según la tarea que hicieron, el reino después de él, pero no tenía el liderazgo de su padre y perdió el favor del público, del pueblo. Ciro el segundo, o también denominado Ciro el Grande, rey del imperio persa,
era un líder y estratega militar que era admirado por sus enemigos, que también se habla de Ciro en Isaías. Recuerden que Ciro en el libro de Isaías es mencionado como que mi ungido y mi pastor, es decir, que el reino persa fue levantado por Dios para traer paz a la región y destruir a Babilonia. En el año 530, Ciro marcha a Babilonia derrotándola en la batalla de Ostis. Su hijo y Belsasar fueron capturados, Babilonia cae sin mayor resistencia. La Biblia menciona, como ya le dije en el libro de Daniel, esta caída. El Ciro el Grande fue recibido en Babilonia como un libertador que ya había sido profetizado también por Isaías, se lo recuerdo, y dio libertad religiosa a todos los pueblos, incluidos los judíos. Así comienza el dominio persa y el regreso de los cautivos a Jerusalén. ¿Okay? Tenemos un contexto donde hay un regreso de judíos a Jerusalén, que es donde inician las deportaciones, cuando inicia con Zorobabel. Lo vimos en Reyes 17 y lo vimos en Esdras y lo vimos en Nehemías, donde la primera deportación que inicia fue por Zorobabel, enviado por Ciro en el 538. La segunda fue autorizada por Artajerjes y la tercera fue autorizada por Artajerjes en el libro de Nehemías. ¿Okay? Estos tres tienen relación. Zorobabel como rey, porque recuerden que Zorobabel era del linaje de David, era el único que quedaba del linaje de David, junto con el sumo sacerdote Josué. La primera autorizada fue por Ciro, ya se lo dije. Semilla nacida en Babilonia. Y dice, Zorobabel era descendiente del rey David, nieto de Joaquín, o Jocanías, el penúltimo rey de Israel antes del exilio. Eso lo podemos encontrar en Primera Crónicas, 17 al 19, y hay una mención en Mateo capítulo 1, versículos 12 al 13, que es donde está la genealogía de Jesús. En la segunda, que fue autorizada por Artajerjes, el que ayuda. Esdras era un sacerdote y escriba que regresó de Babilonia, la deportación, a Jerusalén, con varios exiliados. ¿Alguno recuerda cuál era el propósito del libro de Esdras? ¿Aló? Hay una diferencia entre Esdras y Nehemías. Cada uno de ellos iba a edificar los muros. No. Esdras se dedicó a la reconstrucción del templo, más Nehemías se dedica a la reconstrucción de los muros. De los muros, claro. Exactamente. Sigamos. Ajá. Tenemos la reconstrucción del templo como restauración de la vida espiritual del pueblo. Y tengan esto presente, esto lo pueden subrayar. Dios siempre, y vemos que tanto en el libro de Esdras como en Nehemías, y ahora lo vamos a ver en el libro de Ageo, Zacarías y Malaquías, hay algo muy fundamental que Dios hace en el pueblo, y lo primero que le exige al pueblo es levantar el templo. ¿Por qué? Porque levantar el templo era levantar la identidad del pueblo. Hoy nuestra identidad es ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, Ageo, el profeta que instó al pueblo a reconstruir el templo. Ageo viene siendo una palabra como festivo. Es el significado de su nombre. Se sabe muy poco acerca de este profeta. De hecho, tiene solamente 2 capítulos su libro, en el cual en su primera y segunda deportación está a cargo de Zorobabel como linaje de David y de Esdras. Su mensaje es centrado en dar exhortación a Zorobabel, al sacerdote Josué, que era en este caso el sumo sacerdote de curso, y al pueblo en la labor de la construcción del templo. Construcción del templo es construir identidad al pueblo. Esto
es porque el pueblo estuvo oposición en la obra de la reconstrucción del templo. Recuerdan que en el libro de Esdras teníamos varios que se oponían a la reconstrucción del templo e incluso a la reconstrucción de los muros. El relato lo encontramos en el libro de Esdras, capítulo 1 al 4 y parte del 5 y 6. Por lo tanto, se encontraba y profetizó en los tiempos de Esdras, porque eran contemporáneos. Entonces, el énfasis de Ageo era más dinámico y enfocado más en la construcción del templo. Construyan el templo, construyan mi casa. El profeta es mencionado en el libro de Esdras, en el capítulo 5, versículo 1, capítulo 6 y versículo 14. El libro de Esdras y Nehemías, que ya lo veníamos relatando, es relacionado con los profetas Ageo y Zacarías porque eran el mismo tiempo. Ageo inicia en su ministerio en el segundo año del rey Darío, en el 520 a.C. Entonces, la importancia de la construcción del templo, como ya les venía comunicando, es la identidad del pueblo. Si nosotros no tenemos una identidad, vamos a ser un barco sin rumbo. Lo mismo sucede con el pueblo de Israel. Representa la presencia y la compañía de Dios en el pueblo. Era la restauración de la comunión de Dios con el pueblo mediante el sistema sacrificial. Es decir, ahorita, en este momento, el pueblo de cierta manera estaba pasando de un reinado de hombre a un reino teocrático, porque estaban de nuevo volviendo a tener identidad, porque en este periodo de exilio había un desorden total. Entonces, lo principal que se buscaba era la reconstrucción del templo para dar identidad al pueblo e instaurar la adoración a Dios en el templo por medio del sistema sacrificial. Este es el bosquejo. Tenemos 4 aspectos fundamentales dentro del bosquejo o dentro del libro de Ageo, donde como primer mensaje tenemos poner a Dios en primer lugar, dar identidad. La presencia de Dios es mucho más importante que la belleza, porque una de las cosas es que en el libro de Ageo vamos a ver que el pueblo, en vez de construir y dedicarse a la construcción del templo, comenzaron a vivir, a construir sus moradas. Tercer mensaje: es más fácil esparcir el pecado que la santidad. El pecado que ellos habían venido, esas costumbres que habían adquirido en Babilonia, también fueron corrompidos por ellos. El cuarto mensaje: el día del Señor enaltecerá a los santos. Recordando que el día del Señor tiene varios significados. Algunos recuerdan cuáles eran algunos de esos significados del día del Señor, que ya lo hemos venido estudiando. ¿Aló? Claro, el día del Señor puede ser el día del juicio. Ajá. Ese era uno. Pero no recuerdo los otros. También el día que... O sea, viene relacionado con el juicio de Dios, pues, también. Sí. Sí, recuerden que entonces tiene varios significados dependiendo del contexto que lo estemos leyendo. Viene juicio de Dios, juicio para las naciones, pero también el día del Señor es para el día de la restauración. ¿Ok? Es cuando Dios restaura al pueblo. ¿Ok? Entonces, en el mensaje 1, capítulo 1, versículo 15, tenemos la reprensión y la exhortación que hace Ageo al pueblo, al remanente de Judá que había regresado a Jerusalén alrededor del 536, ya había echado los cimientos del templo y había empezado su construcción. Cuando la oposición y las dificultades se presentaron, según Esdras capítulo 1 al 4, la obra estuvo detenida por 15 años. Entonces, por medio de Ageo, el Señor reprende al pueblo por trabajar en la reedificación de su casa, que te lo acabo de mencionar, y por su negligencia a la reconstrucción del templo. Es decir, se negaban aún así a la construcción de su identidad, a la construcción de la adoración directa con el Señor. Entonces el Señor los exhorta, los regaña
Dice, medita sobre esto, sobre vuestros caminos, porque Dios no había dicho nunca detengan la reconstrucción del templo. Pero los intereses personales del pueblo, bueno, ya dejamos de ser esclavos, entre comillas, porque aún vivían bajo la dominación persa, ¿ok? Lo único que los persas pues le dieron posibilidad de regresar a su nación y poder reconstruir el templo. Pero entonces el Señor a través de Ageo le recuerda al pueblo que su desobediencia al pacto había sido la razón por la cual no prosperaba la tierra, sacudiendo entonces su corazón para motivarlos a trabajar en la reconstrucción del templo. ¿Alguno tiene por allí Deuteronomio capítulo 28, por favor, si alguno lo busca? Aquí lo tengo, hermano. Porfa, mi hermana, lee por lo menos los 2 primeros versículos, porfa. Dice, bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres... Ya va, Tranquilo, un momento, el momentico no me ayuda mucho. tranquilo, ¿no? Porque estamos en vivo. Que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Fíjate, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios, te prosperaré, te multiplicaré. Mira, literalmente esa promesa que Dios le imparte al pueblo de Israel en ese momento de que si tú me oyes, si tú me sigues, aún ni siquiera ustedes se van a enfermar. Usted lo dice, más adelante no lo vamos a leer hoy, pero si usted lee 28 del 3 en adelante, pues usted va a ver una lista entera de todas las bendiciones que Dios le prometió al pueblo de Israel. Por eso es que el Señor, se lo subrayo acá en rojo, dice, le recordó al pueblo que su desobediencia al pacto que habían hecho, ¿en qué? En el Deuteronomio 28, donde Dios lo explica. Está claro, vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Que no los veo y no sé qué cara están poniendo. Si vamos bien, se está entendiendo. Sí, yo solo tenía una que está echando cabeza con la pregunta que hiciste. Ajá. Recuerdo que cuando Esdras fue a reconstruir el templo, fue que se encontró con mucha oposición y tenía entendido que habían sido como 16 años de oposición. Exactamente. Entonces, no fue que simplemente se echaron ¿cómo se dice? La broma al hombro y dejaron de considerar Sí. que habían tenido oposición, pues. Exacto. Pero fíjate que también, si recordamos a Nehemías tuvo oposición para la reconstrucción del templo. Y había un tal Tobías, ¿recuerdan? Que se oponían a él y decía, pero vamos a reunirnos, hablando, parafraseando la historia, porque no la vamos a leer completa, pero vamos a reunirnos, ven y reúnete con nosotros. ¿Qué decía Nehemías? No, yo no voy a estar en ninguna reunión, yo no voy a reunirme con nadie. Yo estoy enfocado y mi meta es, con el pueblo, la reconstrucción del templo, de los muros de Jerusalén. Entonces, eso fue lo que Dios animaba. Epa, tú tienes que enfocarte, aunque tú tengas oposición como la tuvo Nehemías, él se enfocó y era el mensaje de estos tres profetas que estamos viendo hoy. ¿Tenían oposición? Sí, pero el hecho no implica el que, aunque nosotros tengamos oposición, ellos no debieron haber dejado la reconstrucción del templo detenida. Por eso es que vemos el énfasis que hace Nehemías cuando le envía a Tajerjes, recuerda que le da una carta, que le da permiso para que pase con toda mercancía. Él mismo le dio mercancía o materiales para la reconstrucción del templo. Nehemías tuvo oposición, pero no se detuvo.
y obtuvo bendición y logró la reconstrucción de los muros. Entonces, fíjate, en el mensaje número 2, Ageo estimula al pueblo, anima al pueblo a trabajar sin temor, pues Dios estaba con ellos de la manera en que había estado durante el éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto y la restauración del templo durante el periodo en el posexilio. Eso era el presagio parcial de la restauración total del pueblo de Dios que vendría algún día y que completaría todo lo prometido, aunque la gloria de ese templo, ojo, que era el templo que había construido o inició Zorobabel, no era tan grande como el templo de Salomón. Porque ¿qué sucede? Que el pueblo judío, mediante avanzaba el tiempo, ellos se fueron adaptando. ¿Qué quiero yo decir con esto? Ya no había un templo de Salomón. Ellos construyen uno donde no tiene las medidas establecidas que Dios le había impuesto. Recuerden que Dios le dijo a Salomón, la vas a hacer así, 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 asado. Ya no fue así, fue diferente. Ya no hay un tercer templo como el que hizo Zorobabel. Ahora están ¿qué? Las mezquitas. Entonces, vimos inclusive en el libro de Isaías cómo el pueblo se fue adaptando a la falta de, por ejemplo, ustedes recuerdan que el libro de Daniel nos explica o es explícito cuando dice que Daniel oraba 3 veces por día, ¿ok? ¿Algunos recuerdan por qué él oraba 3 veces por día? Y apuntaba a Jerusalén. Apuntaba hacia Jerusalén, es lo que recuerdo. Ajá. ¿Por qué él oraba 3 veces por día? Porque era costumbre, por tradición. Podría ser, está dentro del parámetro, pero ¿por qué él oraba? No porque le gustaba orar, no, sino porque no había templo. Y la forma de él o dar sacrificios al Señor era por medio de la oración 3 veces por día en el mismo horario donde se ofrecían sacrificios en el templo. ¿Ok? Es por eso que el pueblo judío se fue adaptando. Hoy por hoy ellos no tienen templo, pero tienen las mezquitas. Sí me doy a entender con lo que les quiero decir. Por eso es que el templo que levanta Zorobabel no tiene la misma gloria. Y vamos a ver que en el mismo Ageo, en el mismo Zacarías, los mismos sacerdotes que trabajaron en el templo, los mismos que el mismo pueblo llevaba animales enfermos, que no eran parte del mismo sistema sacrificial que había sido establecido en el libro de los Levíticos. Claro, es que entiendo que este es el mismo templo donde el Señor Jesucristo aparece, ¿verdad? Sí. Ah, Que más posteriormente es destruido. ok. Fíjate, mensaje número 3, bendición. Ageo anima gráficamente al pueblo a obedecer el pacto, recordándole, como un buen profeta chílico, que Dios había prometido bendecirlos por trabajar en la reconstrucción del templo, como la justicia, la rectitud. No es transferible, el deber de cada uno era trabajar constantemente en obediencia, pero como el pecado era contagioso, como una enfermedad, los había corrompido. Todos tenían que ser, todo eso tenía que ser evitado. De lo contrario, seguirían perdiéndose la bendición de Dios como el Señor había establecido en Deuteronomio 28, porque recuerden que ellos aún vivían bajo la ley, bajo el pacto. Esperanza, cuarto mensaje. Pero siempre había razón para tener esperanza, ya que el reino de Dios prevalecería al final sobre todos los reinos terrenales. El heredero davídico, como ya les dije, era Zorobabel, era el único que había quedado de la línea de David, prefiguró al Mesías en los días de Ageo. Dime, mi ley. Ajá, para terminar, cerrar la primera parte que estaba explicando. Ajá, entiendo que era necesario la reconstrucción del templo porque allí se representaba al Señor, ¿verdad? O sea, era la presencia del Señor en medio del pueblo, ¿verdad? Pero eso a su vez tú lo conectas con lo de Deuteronomio por el pacto, porque también traería bendiciones
sobre sus vidas, ¿verdad? Correcto. Porque ellos estaban bajo el pacto, bajo la ley mosaica. Ok. Y ese es el contexto. O sea, ellos están bajo ese pacto, bajo la ley. Ya. ¿Ve? Por eso es que vemos, bueno, vamos a ver en el libro de Zacarías, todos los problemas que hubo. Incluso en el libro de Malaquías hace mención de varios problemas que se suscitaron en el pueblo. Pero todo va relacionado con la bendición. Ellos no obedecieron al Señor. ¿Okay? Entonces, fíjate lo que dice Ageo 2:23. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, Jesús cumple la promesa hecha a Zorobabel de ser el gobernante real de Dios en Jesús, pero mucho más adelante. Entonces, como para hacer un resumen de Ageo, el profeta que insta por la reconstrucción, su tema central es la reconstrucción de mi casa. Él hace un llamado a priorizar la obra de Dios sobre los intereses personales, donde vemos que su mensaje principal es busquen el primero como el reino de Dios, que es lo que nos hace referencia o que el autor de Mateo cita a Ageo para busquen primero el reino de Dios, donde Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas, donde la obediencia trae bendiciones espirituales para hoy. El templo como lugar de adoración refleja una centralidad local en la iglesia. ¿Sí? O sea, no es cierto, la iglesia somos nosotros somos parte de la iglesia. Eso está claro. Yo creo que cada uno de nosotros lo tenemos claro, ¿verdad? ¿Hay alguno que tiene levantada la mano? No, ¿verdad? Ok. Pero eso no quiere decir que nuestro local de reunión, ¿ok?, no deje de ser consagrado al Señor. Sí me doy a entender con lo que quiero decir. Ahí adoramos, ahí oramos y ahí buscamos a Dios en comunidad. Sí, ciertamente nosotros somos parte de la iglesia, nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, sí. Pero también los lugares de reunión también son apartados para el Señor. ¿Ok? Entonces, debemos preservar en medio de la oposición y confiar en el plan de Dios para la iglesia. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Si no, levanten el micrófono. Ok. Zacarías, el profeta que tuvo 8 visiones para alentar a Israel. Jehová recuerda. Okay. El profeta Zacarías se encuentra exactamente en el mismo contexto que ya hemos venido hablando del libro de Ageo. Ellos fueron contemporáneos tanto con Esdras y Nehemías. Por lo tanto, también se data o se inicia su historia en el 520, época donde se menciona su padre y su abuelo. Zacarías se diferencia de Ageo porque su mensaje no era tan contundente o tan radical en construyan mi casa, sino que se centra más en mantener fuerte el llamado de arrepentimiento del pueblo y dándole aliento en bendiciones futuras. Zacarías alienta al pueblo para edificar el templo a la luz de la promesa del futuro Mesías. Recuerden que el profeta Zacarías es uno de los que anuncia que Jesús viene en un burrito, etcétera, etcétera. El Mesías vendrá como un burrito, encima de un burrito, etcétera, etcétera. Fue el que anuncia la llegada del Mesías y se ve reflejada en el Evangelio cuando Jesús entra en Jerusalén. Ok. Tenemos, de cierta manera, el bosquejo de Zacarías, donde tenemos 8 visiones: el jinete entre los mirtos, los 4 cuernos y los 4 carpinteros, el varón mide a Jerusalén, la limpieza de Jehová, el sumo sacerdote, el candelabro de oro, los 2 olivos, el rollo de vuela,
la mujer en el efa y los 4 carros. La coronación simbólica de Josué, sumo sacerdote. Recuerden que Josué está con Zorobabel en ese momento. El ayuno y el futuro. El ayuno y la justicia social de Sión será restaurada. La segunda parte del boquete, donde hay 2 profecías sobre Israel y el Mesías, donde que dice, que ya se lo mencioné, vendrá como un rey pastor, pero será rechazado, que ya lo vemos en Jesús. El Mesías vendrá como rey y será aceptado en su segunda venida. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Vemos en el capítulo 1, del versículo 1 al 6, donde el profeta dice, volveos a Dios, donde él recapitula, donde él hace énfasis en que debemos volver a Dios. Zacarías comienza con un fuerte llamado al arrepentimiento. Antes que Dios lleve a cabo la restauración del pueblo, tiene que arrepentirse y volverse a él, a lo que habla el Deuteronomio 28, porque ese capítulo es esencial para entender estos libros. Y antes de que Dios restaure completamente a la nación, en el futuro, esta tiene que volverse a él. El pueblo es advertido, típico mensaje de un profeta en el exilio, de no ser desobediente con sus padres. Zacarías en el capítulo 1, 7, capítulo 8 y 23 dice, nos habla de que la restauración está por venir. Mediante una serie de visiones que tiene Zacarías, que son unas visiones o unas imágenes que son de cierta manera abstractas, o sea, son muy peculiares, por llamarlo de esa manera, él profetizó que en el futuro Dios reconstruiría su casa, juzgaría enemigos de Judá, limpiaría a su pueblo, quitaría la iniquidad y juzgaría los pecados personales y habitaría con gloria nuevamente en Jerusalén. Todo esto se cumpliría en el poder del Espíritu de Dios, obrando en su siervo escogido, el renuevo y su Mesías, que es ¿quién? ¿Quién es ese Mesías y quién es ese renuevo? Se te está durmiendo. ¿Quién es el Mesías? No es Jesús. Pues yo no sé, yo pensé que a ustedes se les había olvidado. Zacarías capítulo 1 del 7 al 8. Buena, la restauración está por venir. La visión de los caballos entre los mirtos, capítulo 1 versículo 7. Ahora, ¿qué son los mirtos? Los mirtos son un arbusto perenne de hojas verdes, brillantes y fragantes. Produce flores blancas, pequeñas y aromáticas, y más tarde unas bayas oscuras. Eran común en toda la región de Palestina y alrededor de Jerusalén. Su aroma y frescura lo hacía símbolo de vida, bendición y renovación. Es por ello que el Señor utiliza esta visión en Zacarías. El mirto es una de las 4 especies usadas en las fiestas de los tabernáculos, según Levítico 23:40. En el contexto de que Zacarías, los mirtos en el valle simboliza que la presencia del pueblo humilde y sufriente, pero también la esperanza de que de la restauración bajo la bendición de Dios, donde Dios reconstruirá su casa. Tenemos que capítulo 1, 7 al 8, 23 dice, la restauración está por venir, la visión de los caballos entre los mirtos. Estos que están aquí son los valles, ¿cómo se llama? La fruta que da. ¿Sí lo ven allí? Que son como un mamoncito. Y este es el tipo de arbusto que está alrededor de toda Jerusalén. Esos son los mirtos. Tenemos la visión de los 4 cuernos y los 4 carpinteros, donde Dios juzgará a los enemigos de Judá. Eso es lo que significa esta visión. La visión con un cordel de medir representa la gloria de Dios que habitará en Jerusalén. Visión del sumo sacerdote Josué, donde Dios purifica a su pueblo por medio del sumo sacerdote. Recordando que hoy nuestro sumo sacerdote es ¿quién?
El Señor Jesucristo. El Señor Ujú. Jesucristo. Exactamente. El candelabro de oro y los olivos es el Espíritu de Jehová que realizará todas estas obras. El rollo volante, Dios juzgará a los pecados personales de cada uno de nosotros. La mujer en el efa, donde Dios quitará toda impiedad. Los 4 carros, Dios derramará su ira sobre las naciones, o lo que también hemos denominado como la ira de Dios, o el tiempo de Dios. La coronación simbólica de Josué es el edificar el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Okay? Es una coronación simbólica que hace también referencia a Jesús. Zacarías del 7, sigo ahí, del 8 y 23, 4 mensajes de condenación y consuelo. David, tú podrías leer el capítulo 7 de Zacarías, del 1 al 3. Porfa. Ahí vemos, ahí nos está hablando el profeta, el ayuno que Dios aprueba y que el ayuno que Dios reprueba. Entonces vamos a ver en esos 3 versículos donde Dios dice, habéis ayunado para mí, pero no escucharon, y moraré en medio de Jerusalén y los ayunos se volverán maravillosos. Vamos a ver. Lo leo entonces. Sí, porfa. Dice, aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes 9, que es Kisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regemmelech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes 5, haremos abstinencia como hemos hecho ya que algunos años, hasta ahí está el 3. Sí, sigue leyendo hasta el 7, porfa. Ajá. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primero, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Fíjate cómo entonces el Señor, por medio de Zacarías, estaba reprendiendo que el ritualismo, la desobediencia, en esos versículos. Por eso es que dice, a ver, ustedes han ayunado para mí. O sea, es en serio, hablando figurativamente, Dios les está explicando eso. O sea, ustedes no ayunaron para mí. Ustedes hicieron rituales no para mí. Que es lo que está explicando allí. Y si vemos en el 8, del 1 al 17, Dios les dice, bueno, vamos a, si ustedes obedecen esto, volverán a tener alegría en sus ayunos. Ok, sigamos. Zacarías capítulo 9 al 14. El restaurador está en camino. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, y justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Fíjate, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, ahí vemos claramente
la representación de nuestro amado Jesús, nuestro amado Salvador. Pero entonces entendemos en estos dos capítulos o dos venidas, mejor dicho, de Cristo. La primera, el Mesías vendrá y será rechazado, traicionado por 30 monedas de plata. ¿Okay? Entonces Israel será orientado por pastores falsos. He aquí, tu rey vendrá a ti. ¿Qué lo dice Zacarías? Capítulo 9, versículo 9. Pero después viene una segunda venida, donde el Mesías defenderá a Jerusalén, purificará el pecado de la inmundicia, volverá al Monte de los Olivos para la inauguración, para la inauguración de su reino. Regreso, restauración y reina. Jehová será sobre toda la rey, sobre toda la tierra. Eso es lo que nos anuncia el libro de Zacarías. O esta profecía. Ok. Para cerrar ya Zacarías dice, Jehová recuerda. Tema central de Zacarías, visión y restauración de la promesa mesiánica. Lo contenido clave que hay en este libro son visiones simbólicas. Son alrededor de 8 visiones que tuvo Zacarías, donde hay purificación, restauración del templo y liderazgo espiritual. La profecía mesiánica está muy clara desde el capítulo 9 al 14, donde es la entrada del rey humilde en Jerusalén, el pastor herido, la victoria final de Dios que apunta a la cruz. ¿Okay? La esperanza de Israel apunta a Cristo viendo su cumplimiento en el Nuevo Testamento, según Mateo 21 y Juan 19. La iglesia debe vivir con visión futura, la venida de Cristo, confiando en Él y su venida. Dios usa líderes espirituales como Zorobabel y Josué para guiar a su pueblo, pero Cristo, como ya les dije, es nuestro sumo sacerdote definitivo. Entonces, debemos preservar en medio de la oposición, confiando en el plan de Dios para su iglesia. Esa es la aplicación que Zacarías nos da. La venida de Cristo, la venida de Cristo está cerca, pero tenemos que ser perseverantes en el plan de Dios que tiene para su iglesia. Ahora, ya con esto ya casi terminamos. Gloria a Dios. Tenemos a Malaquías, el último profeta que escribió antes de la llegada del Mesías, el que nos hace más directamente el puente con el Nuevo Testamento, o que da inicio a lo que llaman algunos teólogos los 400 años de silencio del Señor. Okay. No se conoce nada, o muy poco acerca de el profeta Zacarías, pues no se menciona en ninguna otra parte de la Biblia. Su nombre significa mensajero. Y fue el último profeta enviado a Judá, a la tribu del sur, después del exilio y volver a la tierra. No se tiene fecha muy exacta. Se dice que pudo haber sido unos 100 años después de Zacarías. Pero por los problemas tratados con de semejantes que se enfrentaron Nehemías en el segundo regreso, estos problemas eran como sacerdotes corruptos, matrimonios con mujeres extranjeras. Recuerdan que Esdras tuvo muchos problemas con eso, retener los diezmos e injusticias sociales. Ya vamos a hablar de los diezmos y las injusticias sociales. Malaquías usa una narrativa donde a lo largo de todo el libro se expresa muchas disputas, o alrededor creo que son 4 disputas en todo lo que es el libro. ¿Ok? Narrativa de preguntas y respuestas en especie de diálogo con acusador y defensor. Por eso les estoy hablando que se hace referencia a 4 disputas, lo que hace que el libro sea más ilustrativo. Entonces el ánimo del pueblo era de conformidad, puesto que ellos estaban esperando a un Mesías que no había llegado y que no iba a llegar por los momentos, pero perdieron la confianza y solo cumplían un ritual moral, pero su corazón estaba lejos de Dios, que es lo que afirma el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 10, a partir del versículo 10, que dice: yo he tenido de parte de ustedes
sus fiestas de luna nueva, sus rituales, sus sacrificios. Yo todo eso lo he tenido, pero me da asco, me genera repugnidad, porque yo no he tenido, según Isaías capítulo 1, yo no he tenido su corazón. Por eso es que entonces en el mismo capítulo 1 de Isaías hace referencia al Señor: vengan a mí y pongámonos a cuenta que si sus pecados fueran como el carbón, yo los dejaré con la blanca, como blanca lana. Entonces, lo mismo sucedía con Malaquía, que en Malaquía había gente llevando animales enfermos, no eran como había sido estipulado en el libro de Levítico, en ese sistema sacrificial. Entonces, Malaquías fue uno de los últimos profetas antes del silencio de los 400 años, que ya se los hablé. También encontramos la profecía de la venida de Juan el Bautista, aquel que iba a preparar el camino del Señor, y que su tema central era llamar el culto verdadero y la fidelidad del pueblo sea restaurada al Señor. El profeta anuncia sacrificios defectuosos y negligentes, donde existe un paralelismo en el Nuevo Testamento, donde Dios exige que adoración sincera, no formalismo religioso, fidelidad en la mayordomía, honrar a Dios y sostén de su obra en anticipación de su mensajero. Recordando que el mismo Pablo lo decía, presenten vuestros cuerpos en sacrificio que vivo, santo, agradable a Dios, porque esto es vuestro culto racional. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos nosotros aplicar a la iglesia hoy que debe cultivar la pureza en la adoración? Y no solamente en la adoración del cantar, sino toda nuestra conducta en la familia y en el uso de los recursos que Dios nos provee, ¿verdad?, para el ministerio que Él nos ha puesto en nuestras manos. El bosquejo de Zacarías tenemos varios aspectos, donde su primer mensaje: Dios ha amado a Israel, Israel ha deshonrado a Dios, Judá ha sido infiel en dos sentidos, ¿ok? ¿Por qué? Porque el Señor no aceptaba con gusto las ofrendas. Eso había que preguntarlo. El Señor vendrá repentinamente. ¿En qué le hemos cansado? ¿Dónde está la justicia de Dios? Vuelvan al Señor, dice nuestro quinto mensaje. El sexto mensaje: Israel ha dicho palabras violentas contra Dios, donde dicen que te hemos robado, en qué hemos fallado en contra de ti. ¿Qué aprovecha o qué provecho vamos a tener nosotros en guardar tu ley? El día del Señor viene. Ese es el tema central de todo el bosquejo de Zacarías. Vemos entonces capítulo 1, versículo 1 al 5. Elección de Israel por Dios. Fue el amor especial de Dios por Jacob lo que hizo que éste fuera escogido sobre Saúl, y por consiguiente Israel se convirtiera en el pueblo escogido. Malaquías trajo a la memoria el gran amor que Dios tenía por Israel y en el pacto que había hecho con ellos. ¿Ok? Ustedes recuerdan la historia de Saúl. ¿Quién levantó la mano? Que no, lo escuché, pero no lo veo. Yo. Es Ajá. que por un momento como que me confundí un poco. Okay. Porque dice Zacarías, explicación del bosquejo. ¿Es Zacarías o es Malaquía? Ay, perdón, me equivoqué. Y el anterior también decía Zacarías. Perdón, eso es Malaquía, ese es error de transcripción, no te preocupes. Ok. Perdón, Está bien. error de transcripción, estamos en vivo. No sé, vamos bien. Esa es la disputa que tenía Malaquía, perdón. Eso era error de transcripción. Fue a propósito para probar si estábamos pendientes. Va, pues. ¿Verdad? Gracias, voy a corregirlo. Ahora fíjense, ustedes recuerdan la elección que hizo el Señor por Jacob y Esaú, ¿correcto? Eso está, si no me equivoco, en Génesis capítulo 25, por ahí, eso es correcto, 25. Entonces, fíjate, dice que el Señor amó, dice el texto, amó a Jacob y
¿Y qué? Ay, Dios. Aborreció a Esaú. Aborreció a Esaú. Ahora, fíjense muy bien, la traducción de amor no es de literalmente de amar, sino que eligió. Él eligió a Jacob. ¿Ok? Entonces, Malaquías trae a la memoria al pueblo que Dios eligió a Israel y eligió su pacto con ellos. Entonces, el Señor tiene una condenación de Israel a causa de su pecado. Porque entonces, fíjate, Malaquías entonces volvió su mirada hacia las tristes condiciones espirituales del pueblo después de haber regresado del exilio, mediante una serie de preguntas provenientes de un hipotético impugnador. Malaquías enfatizó los grandes pecados del pueblo y de qué, de sus sacerdotes. ¿Por qué? Porque eran los líderes. Había un gobierno teocrático. Los sacerdotes habían caído en corrupción y mortandad, y mostraban, fastidio al servir y adorar a Dios. Entonces el pueblo había realizado matrimonios con extranjeros y habían repudiado a sus esposas, es decir, que les daban carta de divorcio sin causa justificada. Dios se había cansado de oír las palabras porque sus caminos eran ¿qué? Malos. Por tal motivo hace referencia también Malaquías a Deuteronomio capítulo 28, a la obediencia. Entonces, la venida del mensajero de Dios en Malaquías anuncia que Dios enviaría un mensajero. ¿Para qué? Para que preparara el camino al Señor, para que ese mensajero anunciara el arrepentimiento de los corazones y que el Mesías viniera finalmente a juzgar los pecados del pueblo, como sucedió como Juan el Bautista y en Jesús. Del capítulo 3, versículo 7 al 15, nos hace un resumen de la queja de Dios, mediante el ejemplo de la falta de pago de los diezmos, que ya lo vamos a estudiar más adelante, y las ofrendas. Malaquías demuestra al pueblo cómo habían robado a Dios y que en esta era la causa de haber perdido las bendiciones que Dios había prometido en Números 13. También, perdón. Sí, números, ya les tengo por aquí ya. En Deuteronomio 28 nos hace referencia a eso y también hace referencia al número 28, de 18. Ok, seguimos. Capítulo 3 del versículo 16, versículo 16 y capítulo 4, versículo 6. La seguridad del juicio en el día de Jehová. El día del Señor, que ya lo hemos venido repasando. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Estamos bien, ¿verdad? Estamos claros con lo que vamos ahorita. Ok. El Helvi, Dime, esto también se pudiese conectar cuando el Señor Jesucristo habló con la samaritana. ¿en qué sentido lo quieres unir? En la adoración, porque ya hablaba sobre el templo, cuando ya hacía referencia que los judíos decían que el único lugar para adorar era el templo, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo que le dijo que llegaría el tiempo donde él buscaba adoradores en espíritu y en verdad. Sí, totalmente. Dios, ellos ahí, ya, dame un minuto que se me desconectó acá. Ay, Dios. Ya va. Se me desconectó ya, un momentico, se me desconectó aquí la cámara, chico, no me le di aquí sin querer, ¿Ya? No. Bueno, ahora no me ven. Sí, tienes razón, Emily. Cuando Jesús hace referencia a eso, mira, todos van a adorar al templo. Llegará el momento en que todos adoraremos al Señor. Eso es lo que especificaba el Señor en ese momento y lo que también anuncia Malaquías. Y ahí ya volví. Gracias a mi esposita. Entonces, Malaquías hace una severa advertencia de juicios contra aquellos que continúen rechazando a Dios y negándose a arrepentirse. Pero aquellos que temiesen a Dios serían sanados y restaurados.
había una distinción entre el justo y el malo. Uno que cumplía el papel del profeta Elías vendría antes del gran día de Jehová, grande y temible, como especifica Malaquías 3, versículo 1, 4 y 5. Se refieren al mismo mensajero que es Juan el Bautista. De manera entonces que el Antiguo Testamento terminó con una cierta doble nota de juicio por los pecados del pueblo y de esperanza en la venida del Mesías. Y el Nuevo Testamento, que es donde inician los 400 años de silencio, el Señor comienza a arrepentiros porque el reino de los cielos se ha acercado, que era el mensaje que hacía Juan el Bautista. Ok, fíjense en esto. Aquí vamos a hablar y quiero que pongan mucha atención en este punto porque este versículo a veces se tiende a ser mal interpretado, comienzan las disputas y una serie de problemas de cierta manera que a veces no son buenos dentro del cuerpo de Dios. Fíjense en esto. Vamos a hablar lo que hacía referencia Isaías, que era uno de los problemas que había, era de que era el tema de los diezmos. Entiéndase bien, ojo. No voy a decir que el diezmo ya no se debe dar, no. Pero yo debo explicarles a ustedes el contexto de este versículo o de este capítulo para que se pueda entender de una mejor manera y no quede en duda. ¿Por qué les explico esto? Porque hace un tiempo hicimos María y yo un taller, hace ya un largo tiempo, y por la falta de conocimiento, la gente a veces entiende a malinterpretar y se sienten más culpables de lo que no es. Por ejemplo, está de más que no jamás voy a decir los nombres ni nada. Esta pareja, ellos llega un momento que por su mala administración, pues no podían diezmar a la iglesia. Y literalmente, pues ellos nos expusieron a nosotros. Mira, nosotros a veces, y discúlpenme la expresión, nos sentimos re malditos, porque fíjate, o sea, yo no estoy, yo me siento en pecado, yo me siento indigno en ese sentido, ¿no? Y bueno, nosotros poco a poco tratamos de explicarle la situación para que no lo vieran desde ese punto de vista. Ahora bien, piensen en esto. ¿Qué eran los diezmos? Era una décima parte que cada uno debía dar al pueblo. Es decir, los diezmos en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, era un impuesto. ¿Ok? Era un impuesto que se establecía al pueblo de Dios. En este caso, hablando de Malaquía, en el contexto de Malaquía, nos está haciendo referencia, ojo, que estamos viviendo en un periodo posexílico, no hay rey, porque no hay mención de algún rey, pero hay un gobierno teocrático. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que dice Malaquías, aquí se los subrayé, se los coloqué, fíjense, vamos a leerlo. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, perdón, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, si yo aíslo este texto, se va a dar una mala interpretación y se va a tener una creencia como tuvo esta pareja que coincidimos en un taller que María y yo hicimos. Pero fíjate lo que dice, vamos a partir entonces de Deuteronomio 28, para irlo explicando poco a poco. Están ahí conmigo, ¿verdad? Que no veo ninguna cámara ni abiertos ni nada. Ok, ya por ahí vi un corazoncito. Entonces, fíjate, acontecerá sí que sí, oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, que eso ya lo leyó mi hermana Flor, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres, ojo, sí que, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Ok? Ahora fíjate lo que nos dice de Números 18:21. Si obedecemos la voz de Jehová, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Y vuelve a recalcar, vuelve a subrayar, si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Perdón, ese es, sí, 18:23. Fíjate, y he aquí, yo he dado a los hijos, perdón, yo me equivoqué, era de Deuteronomio 18:13. Ahora vamos a leer Números 18:21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví. ¿Qué hacían los hijos de Leví? Alguno que abra el micrófono, papá. ¿Qué hacían los hijos de Leví? Los levitas eran los servidores del templo. Exactamente. Entonces, los Leví, todos los diezmos he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirvieron que en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahora fíjense, el problema que tenía Malaquías en el contexto del capítulo 3, fíjate, desde los días de vuestros padres os habéis que apartado de mis leyes. Repito, desde los días de vuestros padres te habéis apartado de mis leyes. ¿Qué decía el versículo 28? No te apartes de mi ley porque vas a venir con destrucción. Y sigo, y no las guardaste. Ahora dice el Señor, volveos a mí, y yo qué, me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjate, me dijiste, dice el pueblo, ¿en qué no vamos a volver? Y vuelven a negarlo. ¿Robará el hombre a Dios? Pero dice el Señor, vuelve. ¿En qué dice el pueblo? Fíjate, vamos porque me fui muy lento. El pueblo dice, ¿en qué nos vamos a volver a ti? El Señor hace una pregunta. Ya, para que pase la ambulancia. Tan duro. Ya, ajá, ya pasó. El Señor hace una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. Y fíjate lo que dice el pueblo. Nuevamente lo niegan. ¿En qué te hemos robado? Ya. Fíjate, entonces el pueblo nuevamente le niega al Señor, pero ¿y en qué te hemos robado? Y el Señor vuelve a responder, en vuestros diezmos y ofrenda. Entonces, ¿cuál era una de las características? Tanto de que se estaban juntando con mujeres extranjeras, estaban dando cartas de divorcio, no pagaban sus impuestos. Entonces, el contexto que nos está hablando Malaquías 3 no es que nosotros vamos a recibir bendiciones que sobreabundan materialmente hoy porque demos o no demos diezmo. Vuelvo y repito, no estoy queriendo decir con esto que usted no va a dar diezmo. No, porque el mismo Señor, el mismo Evangelio nos habla de que cada uno dé conforme a su corazón. Lo que quiero hacerles entender o enseñarles el contexto de el gobierno teocrático por el cual estaba sometido el libro de Malaquías. Nosotros hoy como iglesia local practicamos el dar el diezmo, es decir,
en nuestra comunidad de fe, en nuestra localidad, o en esta comunidad LDN, siempre se nos anima, siempre se nos exhorta que tengamos que una buena relación con nuestras finanzas, seamos buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, ¿ok? Entonces, partiendo de eso, ¿ok? Nosotros en nuestro orden presupuestario, pues destinamos un porcentaje a la obra del Señor. No sé si me estoy dando a entender con esto. O hay algo que no he sido claro. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Sí? Entonces, ciertamente, el pueblo de Israel, que era un diezmo, vuelvo y repito, un impuesto. Hoy nosotros, ¿cómo le llamamos al impuesto? IVA. Si yo no pago los impuestos, ¿cómo se me es contado? Como un ladrón. Lo mismo sucedía con el pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías. ¿Por qué? Porque ellos robaban al Señor con sus impuestos, que era un gobierno teocrático. Pero, vuelvo y digo, tomar énfasis en el sentido o tomar este capítulo como para que debemos diezmar, que no sé qué más, está fuera de contexto porque no hay una relación. Tenemos que centrarnos en el contexto en el que está Malaquías y por qué el Señor está exponiendo eso. ¿Por qué? Porque ustedes están quitando los impuestos. Recuerden que vemos en Levítico, ustedes recordarán también el libro de Ruth, si mal no recuerdo, que el pueblo judío tenía no solamente un 10% de impuestos. Eso es falso. El que diga que el pueblo judío solamente daba el 10%, eso era falso. Estaba alrededor de entre el 25 al 30% de ingresos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que cada una de esos porcentajes, el gobierno teocrático, es decir, el templo, lo distribuía en razón social, para la viuda y los extranjeros, para los pobres y las viudas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que era un impuesto. Hoy por hoy ya no está vigente el dar el diezmo, pero nosotros como iglesia lo tomamos como un principio. Nosotros lo tomamos como una práctica. ¿Está mal? No. Pero nos aferramos también a lo que dice el Evangelio o los evangelios o las cartas pastorales, cuando nos dice, mira, cada quien dé conforme a su corazón. Usted puede dar no solamente el 10, el 5, el 15, el 20, lo que su corazón le esté dispuesto a dar. ¿Se entiende? Sí, sí se entendió. Ok, fíjense, también está de cierta manera tomar, el versículo dice, probadme en esto y veréis, dice el Señor, ¿verdad? Ahora, ¿qué está diciendo? ¿Con qué contexto está? Según Deuteronomio 28. Ahora, tomarlo de una forma errada en querer a jugar con Dios. Yo, bueno, Señor, yo te voy a dar y yo estoy esperando a cambio. Eso está mal. Eso no se debe tomar de esa manera. Sí me doy a entender con lo que le quiero decir. O sea, Sí, porque a veces, eso es- disculpa, Levi, porque a veces lo hacen como si fuera un intercambio. Yo te doy 10 porque tú me das 100. Con expectativas, pues, de eso, pues, pero entiendo que en ese momento era el impuesto, pero hoy en día como iglesia lo practicamos como un principio, eso sí lo tenemos claro, y yo me voy mucho a las cartas de Pablo porque Pablo no habla en ninguna parte de diezmo, él habla de las ofrendas y según lo que sientan en su corazón, y yo también lo entiendo de ese modo. exacto. O sea, ¿qué nos llama a nosotros el Señor? Y como iglesia somos muy enfáticos en esto, tenemos que tener un orden en nuestras finanzas. Entonces yo dispongo un porcentaje, ¿ok? Pero es que yo no puedo esperar, no, yo voy a dar por recibir, no, no, no. Y si Dios no me da, eso es como querer decir, o tal vez será un mal ejemplo, tú estás sano en el nombre de Jesús, te vas a sanar, y decirle que no, porque dile no, rechaza esa enfermedad.
Yo no puedo condicionar a Dios. Sí me doy a entender, o sea, Dios ama al dador alegre. Pero si yo tengo un desorden con mi finanza y voy a dejar a los muchachos míos sin leche por dar el diezmo, Dios me va a juzgar. ¿Por qué? Porque el mismo Señor también dice, cuando traigas tu ofrenda, si te acuerdas que tienes un compromiso, tienes una cuestión atrás, déjala allí, ve y resuelve tu asunto y después vuelve, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, tomar como resumen, ya para terminar, como resumen, no podemos tomar Malaquías 3 como herramientas de doble filo, por llamarlo de esa manera, para mover a las masas a inculcarlas a dar el diezmo. No, porque no tiene sentido, no hay un contexto tal que te soporte tal afirmación. ¿Cómo lo podemos tomar nosotros? Vuelvo y repito, como un principio de organizar mi finanza y el poder dar de lo que ya Dios me ha dado que pertenece a Él para su obra. Porque hemos sido muy enfáticos. La obra de Dios necesita recursos para poder expandirse. Y sí, el Señor es dueño del oro y de la plata y todo lo que está en el campo le pertenece según el Salmo, aún nuestras finanzas. Pero el Señor también es consciente en que debemos ser administradores de él. Y yo tengo que ser responsable. Por ejemplo, la mayoría de los que tienen hijos acá, usted no va a dejar de darle leche al muchacho porque usted tiene que apartar el tiempo. Aparte un porcentaje menos. Que como dijo Pablo, cada quien dé conforme a su corazón, pero dé. Porque también allí el Señor prueba nuestra fe. Nuestra fe es probada como el oro en el fuego. Se entiende como vamos aquí, ¿verdad? No hay duda, no hay discrepancia.